Lo traigo. Aquí solo te faltó la N. Sí, que no, y me que sí. Entonces puede de lo que siempre en las universidades como a veces, para el vivir, pero hoy en día también. Porque yo no voy a el día del amor. Era mi clase. Pero, bueno, lo de Chupam de Fosa que era con. ¿Cómo se llama? Muy bien. María Fernanda. ¿Está fácil o no, María? Está un poco complejo. Está muy amplio, ¿va? Sí, pero está amplio. Aquí se llega a internet. ¿Quieres Sí. Güey, yo me preocupé por la portada. Tenía muchos Buenos días, Heler. Buenos días, Naidelin. Buenos días, Isangeli. Espero se encuentren bien. Es correcto. Bueno, vamos a poner atención. Necesito que pongan mucha atención a lo que ellos van a decir y porque al último les van a hacer 5 preguntas, que esas preguntas las deben de contestar. O sea, es en base a lo que ellos van a exponer. ¿Está bien? Por favor. Y, perdón, Fernanda. Y silencio, porque luego les va a tocar a ustedes. Mañana les toca ahora a Fernanda y a Dani. El lunes, no, el lunes no hay. El martes le toca a Osiris, a Dorati y a Cristian, a Christopher. ¿Ok? Y así nos vamos a ir, así me voy dando clases. Ojo, estas clases entran dentro de la participación de los 40 puntos. Como es un tema muy extenso, vamos a ver entre lo que ustedes den y lo poquito que yo dé, vamos a hacer el examen. ¿Ok? Para que pongan mucha atención. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento grecorromano en la economía. La verdad es un tema bastante extenso, pero puse, la verdad, como que casi toda la información, intenté resumirlo un poco más de lo que pude,
pero igual como quiera ya al final yo voy a dar como que un resumen muy, muy corto para que se queden con la idea base de lo que es el pensamiento grecorromano. Bueno, primero tenemos que el estudio de la economía de los griegos comparado con el de otras culturas antiguas está más compacto. ¿Qué quiere decir esto? Que habían muchos pensamientos como lo era el egipcio, era el indio, tenían varios pensamientos entre todos sobre qué era el concepto de la economía, pero en sí ellos, como a pesar de tener tantos los filósofos que estaban en ese tiempo, como que un pensamiento claro de la economía, en sí siempre resultó incompleto porque era muy vasto, era un concepto muy vasto que tenía de dónde sacarse, entonces por lo mismo se consideraba que estaba incompleto. La economía no era independiente, sino que dependía de la economía, perdón, de la política y de la moral. La reconstrucción del pensamiento económico griego se logró en base a dos fuentes, las históricas que incluyen los aportes de filósofos y dramaturgos, que esas son las que más vamos a ver, que quienes fueron los que más apoyaron en la economía fueron los filósofos, y las observaciones acerca de los fenómenos económicos que se dieron durante ese periodo, que fueron los que impulsaron a que los filósofos sacaran las ideas que luego terminaron haciendo lo que era el pensamiento económico. En las primeras fuentes podemos citar a muchísimos autores de esa época que eran casi todos filósofos, pero obviamente todos aportaron un poco a ese pensamiento económico, pero en sí los más importantes de este pensamiento fueron Xenofonte, que fue en su obra de El Económico, Platón en la República y las Leyes y Aristóteles en la Política y las Leyes, que Aristóteles la verdad fue el más importante de todos y es del que más vamos a hablar en esta parte del greco-romano. Em, a pesar de no ser suficientes las obras destinadas al estudio económico, el alto grado de desarrollo mercantil y el estudio de problemas sociales permitieron establecer bases de gran importancia. ¿Qué quiere decir esto? Eh, no habían tanto, como les dije antes, los griegos no tenían en sí las bases de lo que era el pensamiento económico, o las tenían, pero en sí no eran tan claras. Fueron más los filósofos quienes fueron los que empezaron a ver lo del desarrollo mercantil y todo lo de la política para empezar a hacer las bases de la economía. Se identifican en tres clases de causa: el carácter político, el orden social y el carácter religioso filosófico, que los más importantes, bueno, en este caso va a ser el filosófico y el de carácter político. La creencia de omnipotencia del Estado, es decir, la convicción que la economía debía ejercer en el Estado y por el Estado, fue a causa de carácter político. ¿Y quiere decir esto? Que fue en sí la política quien estableció que el Estado era el que tenía el poder. ¿De dónde venía el dinero? Del Estado. Entonces, como nosotros tenemos el dinero, por ende, nosotros somos como los que llevamos lo sobre la economía. Pero la prioridad de los valores humanos frente al concepto de riqueza correspondía a causa de carácter religioso filosófico. A lo que yo entendí más o menos con ese como pensamiento, era que las personas, en sí la riqueza no la daba el valor de los bienes, sino la idea de las personas de que esos bienes tenían un valor más grande. Esto de Puede que una pluma te cueste 10 pesos, pero si nosotros pensamos que esa pluma nadie más la va a conseguir, esos 10 pesos ya no van a ser 10 pesos, van a ser 100,000 pesos. Entonces, en sí esa idea de que los bienes tenían un valor más era de las personas. Por eso dicen que era religioso filosófico, porque era más como que las personas le daban ese significado a las cosas, no en sí la política. por eso se hizo lo del trueque. Exactamente. Igual ahorita vamos a ver un poquito más de eso, que fue Aristóteles quien puso en sí esa idea de que quienes le daban el valor al bien eran las personas, no en sí la política. Así es. Y debido a que la economía se pensaba como expresión de libre voluntad humana que tiende a alcanzar más finalidades de orden económico, finalidades de orden político y moral, se consideró que más que una ciencia, era un arte. Así es. Y ahora sí vamos a ver lo que les explicaba de Aristóteles. Básicamente, no todos los teóricos griegos llegaron a distinguir lo que era el valor económico, es decir, el valor de un bien, que fue lo que les dije. Para Aristóteles, el valor del uso es un valor propio y específico del bien, en tanto que el valor de cambio es creado por el comercio, que fue lo que dije. Una pluma puede valer 10 pesos, pero si la persona, o sea, ese es el valor de bien, el valor que le da el político, ¿no? Lo de la economía. La pluma vale 10 pesos, eso va a valer. Pero el valor de cambio es creado por ese comercio. Esos 10 pesos va a ser porque, bueno, se hicieron
no sé, 1.000 millones de plumas. Esas plumas se las dio una empresa, el precio no, cuando el precio base va a ser de 10 pesos. Ahora, los griegos veían el precio como el valor expresado de manera monetaria. De esta idea desprendía la dependencia del precio sobre la demanda y la oferta, ocasionando que la oferta excesiva baje los precios y la demanda excesiva los aumente, que es a lo que vamos. La pluma vale 10 pesos, pero si deja de haber plumas en este universo y solo queda una pluma, esa pluma ya no va a valer 10 pesos, va a valer 100.000 pesos, que era lo que íbamos antes, que eso fue lo que dio a entender Aristóteles. Si esa pluma ya no está, la demanda va a ser excesiva, entonces va a subir el precio de esa cosa. Si hay muchas cosas y nadie más las está pidiendo, no va a subir el precio. Es así como reflexionando se dieron cuenta de que la exclusividad de un bien da origen en el mercado al precio del monopolio, que es el precio excepcional en comparación con el normal. ¿Qué fue lo que pasó con los labubus? Los labubus valían normalmente 400 pesos y eso eran lo que valían, no valían más, no valían menos, pero como empezaron a querer conseguirlos todos porque se hicieron muy famosos, porque tal famoso lo tenía, porque esta persona lo quería, de 400 pesos pasaron a 1.000 pesos y de ahí no bajaron muchísimo tiempo hasta que ahorita ese mismo peluche que te costó 1.000 pesos porque querías figurar, porque querías que las personas vieran que lo tenías, ahora vale 200 pesos porque ya nadie los quiere. Entonces eso era más o menos lo que quería dar a entender Aristóteles. No sé lo que Bueno, siguiendo con el pensamiento grecorromano, hablando de materia monetaria, Aristóteles distinguió dos formas para adquirir riqueza. La primera fue la natural, que es basada en la agricultura, la pesca y la caza. Formaba la economía original, sustentada en el valor de uso y el precio. Y la convencional, que es basada en el intercambio mediante moneda, dio origen a la cremástica, fundamentada en el valor de cambio. Bueno, las ideas aristotélicas, estas tienen que ver, la primera es de explicar la evolución del trueque en la vida primitiva, la segunda es entender la moneda como medida de valor y medio de intercambio, y la tercera es reconocer que el intercambio pasó de ser natural a social. Bueno, todo lo anterior, esto llevó a Aristóteles al rechazo que el dinero generara interés y criticó la especulación. Platón también condenó la usura, solo permitía interés si una deuda no se pagaba tras un año y veía el préstamo como un acto amistoso. En general, los griegos entendían la economía desde la política, con fuerte intervención del Estado y priorizando el bien común sobre el individual. Dentro de la economía rural se encontraban estos cuatro principales teóricos, que es Catón, Barrón, Columela y Paladio, que tenían como diferentes posturas. Catón defendía la agricultura y criticaba el comercio y los préstamos con intereses. Barrón veía a los esclavos como instrumentos de producción. Columela prefería pequeños terrenos bien cultivados y Paladio, que organizó la agricultura por meses. O sea, como que iban a lo mismo, pero tenían diferentes posturas. Y la sociedad y la economía romana se dividía en dos, que eran los hombres libres, que se rehusaban a hacer un trabajo manual, y los esclavos, que pues su trabajo era obviamente obligatorio. Y pues la base económica de la sociedad romana era el trabajo de esclavos o la explotación de tierras conquistadas. sería todo. Entonces, ok. Ahora van a dictar o anoten, bueno, no, mejor dicten las preguntas y ellos nos las tienen que entregar. Y ustedes se las van a llevar para revisarlas. Ok. Entonces, van a anotar esas preguntas y las van a contestar. Entonces, ustedes las van a dictar para que ellas las anoten y se las van a entregar para que las revisen. ¿Ok? O sea, las vamos a entregar a mis compañeras. Hay que entregarlas, así es, porque ustedes lo que van a hacer, lo que están en línea, se las van a mandar por WhatsApp, ya sea a María Fernanda, a Frida o a Valeria. Y dije bien el nombre de Valeria, ¿verdad? Sí. Ok. Perdón, iba a decir Verónica, perdón, Valeria. Entonces,
A cualquiera de las tres se las mandan para que ellas puedan revisar y ya les van a decir si le fue bien o no. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pensaba Aristóteles sobre el valor del bien? Perdón. O sea, son para entregar, ¿eh? ¿Qué pensaba Aristóteles sobre qué? Sobre el valor del bien. ¿Qué pensaba Aristóteles sobre el valor del bien? Ahora sí, la siguiente pregunta. Lo siguiente es, ¿cuáles son las formas que distinguió Aristóteles para definir riqueza? Si quieres, ya páganlo porque. ¿Cuáles son las dos formas Qué que padre. distinguió Aristóteles para adquirir riqueza? ¿Cuáles son las dos formas que descubrió? ¿Para qué? ¿Cuáles son las dos formas que distinguió Aristóteles para adquirir riqueza? Bueno, la siguiente es, ¿qué permitieron las ideas aristotélicas? Aristotélica. Aristotélica. Eso te digas. Deletrea la palabra, por favor. La tercera es ¿por qué la agricultura? La tercera. Ah, bueno, la cuarta, pues. ¿Por qué la agricultura era considerada la actividad más importante en la economía romana? Y la última es ¿cuál era la diferencia entre la postura de Catón y la de Columela sobre la agricultura? Columela. La postura de Catón y Columela. Catón. Catón y Columela. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre la postura de Catón y la de Columela? ¿Está bien? ¿Ya son todas? Sobre la agricultura. Perdón, sobre la. Y ahí serían las cinco. Ok. Gracias, Gracias. muy bien. Ya nada más que terminen, le van a poner el nombre a la hoja. La contestan y se las entregan a los Si me puedes copiar. Si me copias de
Porque en el libro medio te decía es el cuaderno de promotor. Estamos en un cuadernillo. Es lo mismo que tiene en el libro. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuándo me quedo feliz? Digo, lo mismo. Es malo. El tiempo que no. Con mi información, por eso te digo que vean mi cuadro, pero también más reducible. Entonces ya no lo vamos a utilizar. Sí, o sea, es información que pueden usar, o pueden usar los dos. Pero va a faltar información que del tema de lo está más explicado. ¿Cuál es el libro? Está aplicado. ¿El book? Sí, está aplicado. Pero bajo y ¿Cómo le fue con su? muy bien. Yo se lo digo ya todo. No, pero me Pero porque te tocó en la tarde, ¿o qué? No, claro, pues te lo deben de dar en las 2 horas o 3 horas. bueno, yo creo que no. Ya el señor chino. Tranquilo, pero Ahí sí. Eso, sí. Porque usualmente es una balanza. Oye, que yo fresco. Y yo creo que sea. Y yo digo que que todas, como no lo van se van a terminar hoy, se las van a llevar, yo creo para que las dediquen y se las van a entregar a mí y ellos ya no, hasta después se las voy a dar yo, porque es como voy evaluando lo que sale, o sea, como son 5 preguntas, cada una vale 20 puntos. Digo, pero no quiero que se tiente en el corazón, o es o no es. ¿Verdad? No, es Yo de los prismáticos. sí. Yo también. Me los di. Nada, también. Ay, mira que ella es profundo mañana. Sí, sí. Justo mañana de completo. No. Eres hermanito.
Basta. Ah, mira, según yo, ¿no? Ya se van a desquitar, ¿verdad? Entonces, ya no debe venir, no, El rayo. Ay, no. sí, veo que Pero, a ver, veo que está haciendo ChatGPT y lo veo. sí, vamos a robar, es una cosa. La forma de ocupación como la de llave. Ella es ChatGPT. Claro. ¿Quién está todo rompiendo? Ay, amiga. Confía más en tu sitio. No le diga, tú mirándome que sí, sí, ya no, ¿qué parece que sí? Él no lo ha dicho. Ya vas Por eso las no vienen tienen mucha chance. La que Ya me dije la Teresa. Una cada Teresa. Pónganle el nombre a su hoja, por favor. Porque luego me toca revisar, o sea, revisan ellos, pero luego yo lo tengo que pasar a la lista. Me hicieron pensar en... Diciendo la partido quiere ustedes. Ese quieren llévenselo y revísenlo mucho. Está en Chile. No, ya no, otro problema. Y luego no te digo que ya. Gracias. ¿A ti te toca hoy? ¿Qué tal? Tú haces las revistas, pues. También, no puedo. Sí, es no. Otro sí. Ya saben esto. Me gusta la pensativo. Pero bien, ahora
Muy bien. O sí, ya termina aquí. Miros, ¿cuándo va a presentar Miros? Ya no. Ok. Ni lo que voy a sentir. No te lo voy a seguir viendo. No le llega. O si le llega. Nos vemos en un ratito más en el hospedaje, jóvenes.